Así le decíamos, ¿cómo ves? Pero aparte él tenía su pantalla, ¿no? ¿No? Precisamente. Te digo que hasta... Yo no concibo la vida si tú no estás junto a mí. Yo no concibo la a vida medio su... viviendo lejos de ti. ¿Quién es? ¿Quién lo dio? Si tu presencia me falta, en mi ¿Cómo vida se llama? González. tu amor y ¿Arturo? No. misericordia. ¿Gerardo? Mira de las Vegas. ¿Pero es González? Daniel. Vivo por ti, oh mi Señor. Vivo por ti. Ya es un señor, ya tendrá que ser Unos 60 se ve, ¿no? Fue como unos 60 años. un poquito más, 60, sí. Ayer sacaron una foto donde estaban bautizando a un chavito. Ok, bueno pues vamos a iniciar, les damos la bienvenida, les decimos Dios les bendiga grandemente, gracias por estar con nosotros. Faltan escasamente 2 minutos para comenzar, así que bueno, primero nos damos la bienvenida a todos y cada uno de los que estamos aquí hoy, ¿verdad? Hay porra en la parte de atrás de Roberto y bueno, pues sabemos que ya ahora le acompañan cada vez más para echarle porras una y otra vez, ¿verdad? Y bueno, pues jóvenes, vamos a estar hablando de los dos pactos y creemos firmemente que, bueno, pues la Biblia es la palabra de Dios, por supuesto, pero bueno, pues esta se divide en 2 testamentos. Estos 2 testamentos es bien importante que nosotros los conozcamos, pero que también, por ejemplo, en este primer programa que es solo a través de las escrituras o sola escritura, pues tratemos de ver lo que Dios nos manda a través de su palabra. ¿Por qué creen ustedes que Dios hizo 2 testamentos? Eso es algo bien importante. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es, digamos, la forma en que Dios planea desde el principio pues salvar al hombre, el vivir eternamente? Sin embargo, pasa algo con el primer hombre. Hablamos de Adán y hablamos de Eva, por supuesto, y que lamentablemente esto hace que haya una separación entre Dios y el hombre. Y bueno, pues ahí nuestro hermano Eduardo nos va a auxiliar en varios aspectos en cuanto a los textos bíblicos, pero también nosotros vamos a aportar, cada uno de nosotros, cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuál es el que está vigente, si el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, o quizás estén vigentes los dos, o podemos guardar los dos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero lo más importante es qué es lo que Dios dice a través de su palabra. Es el estudio, digamos, que vamos a estar teniendo a través de la escritura, es decir, solo la escritura, ¿sí? Solo que sea solo la escritura. A lo mejor yo creo, yo pienso, eso no se puede valer en este programa, así que vamos a tratar de evitar esas palabras de que yo creo, yo pienso o yo siento, porque recuerden 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, pues dice la palabra de nuestro Dios que este ejemplo, dice el apóstol Pablo, les he presentado entre mí y Apolos por amor a nosotros, a que nosotros mismos aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, porque por esta causa se envanecen unos contra otros. Es decir, ya el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo que no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Si yo creo, si yo pienso, entonces automáticamente le estoy agregando algo a lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 4:11, dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces sí necesitamos, jóvenes, que entendamos que vamos a tratar de evitar, a lo mejor de repente se nos puede salir, bueno, yo creo, hermano, o yo pienso, bueno, pues mejor dejemos que sea la Biblia la que hable, que solo a través de las escrituras podamos entender acerca de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veamos qué diferencia tienen, pero también digamos cuáles eran los propósitos para el Antiguo Testamento y cuáles son los propósitos para el Nuevo Testamento. Entonces todo esto a lo mejor vamos a tener un tiempo para poder, digamos, comentarlo a través de la palabra. Vamos a darnos 5 minutos y en esos 5 minutos pues vamos a poder platicar con nuestros hermanos y vamos a dejar que sea Johnny el que nos dé los comentarios
de los hermanos de Facebook. Si nuestro hermano Alex tiene un comentario de Facebook, se lo puedes mandar a nuestro hermano Johnny para que lo comente. Si igual Roberto se lo manda a nuestro hermano Johnny a su Facebook, y de esa manera él se encargue de los comentarios, pero que también, por ejemplo, a medida que vaya, digamos, dando los comentarios, o ya haya un comentario que nos diga, llegó un comentario, para que lo demos al momento. ¿Está bien? Ok, sí, hermano. Ok, bueno, pues vamos a hacer la presentación. Ahora sí, nuestro hermano, su presentación. Bueno, buenas noches, hermanos, todos los simpatizantes de este programa. Ya estoy nuevamente aquí reunido con todos los hermanos para poder hablar de los dos pactos. Son bienvenidos todos, que el Señor los bendiga. ¿Y su nombre? Eduardo Salinas Márquez. Porque qué tal si algunos no los conocen de la audiencia, ¿verdad? Tienen ganadores. Ok, bueno. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Salinas, como ya todos me conocen. Bueno, pues en esta hora estamos comenzando algo nuevo, pero pues el motivo de todos estos programas son para aprender un poco más de la palabra del Señor, hermanos. Y bueno, pues vamos a poner atención, se aceptan todos los comentarios, preguntas o dudas. Y bueno, pues en esta hora es hora de que aprendamos de la palabra del Señor. Dios les bendiga, y llamen a todos los que están en su casa para que puedan venir a escuchar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Roberto Vadillo, y pues también igual estamos integrándonos aquí a la familia Salinas. Ya he visto que todos son Salinas, pues aquí al final tenemos una misma comunión, tenemos el propósito es compartir la palabra de Dios, y pues ya sean bienvenidos. Pues buenas noches, mi nombre es Eduardo Salinas, tocayo de nuestro hermano Eduardo, de mi papá. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente en el programa de ¿Quién lo dice? Solo la Escritura. Ahorita pues el tema que vamos a tratar en estos momentos es de suma importancia. Vamos a estar atentos, vamos a poner un oído atento y un corazón dispuesto para atesorar lo que son las Escrituras, y pues Dios les bendiga ricamente a todos. Bueno, pues mi nombre es Abel Salinas González. Gracias de verdad por estar con nosotros. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Recordemos que en este programa pues vamos a basarnos solamente a las Escrituras, es decir, es solo la Escritura. Ella es la misma, es solamente ella, se puede interpretar a ella misma, no podemos agregarle ni quitarle, y esa es la razón por la cual quisimos hacer este programa, el primer programa de hoy, precisamente 17 de mayo, que es solo la Escritura, o sola Escritura. Y bueno, pues vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer esta primera oración, y por supuesto enseguida arrancamos. Ok, oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, gracias Padre por ser bueno, bondadoso con nosotros, al permitirnos una vez más, como hijos suyos, estar aprendiendo de su santa y bendita palabra. Pedimos, Padre Celestial, su dirección hoy y siempre. Le suplicamos, Padre, en todo momento, que si de alguna forma le hemos ofendido, que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Bendiga, Padre Celestial, todo aquello que se vaya a hablar en este momento, que sea usted el que nos hable, que sea usted el que nos guíe, y sobre todas las cosas, Padre, que podamos aprender su palabra y ponerla por obra. Le rogamos, Padre, el perdón de nuestras faltas y pecados. Pedimos que usted derrame bendición sobre todos nuestros hermanos, familia espiritual que está atrás del monitor, que está a través de las redes sociales, escuchando, Señor, su santa y divina voluntad. Gracias le damos en esta noche y le agradecemos todo esto en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues vamos a darnos 5 minutos cada uno de nosotros, y vamos a iniciar con el primero que se presentó, y así sucesivamente le vamos a ir dando las vueltas. Los 5 minutos son las 8:06, es decir, a las 8:11 le decimos a nuestro hermano Johnny que él continúe después del comentario de nuestro hermano Eduardo. ¿Ok? Vamos a estar hablando, hermano Eduardo, acerca de los dos pactos. Y la pregunta que surge en esta noche es precisamente qué es lo que dice la Escritura acerca de los dos pactos o dos testamentos, porque bueno, en el hebreo es berit, que significa pacto o testamento, pero ¿qué es lo que ha estudiado usted, por ejemplo, a través de las Escrituras, y que se menciona como los dos testamentos?
Bueno, lo que yo he entendido en estos dos pactos son enseñanzas muy diferentes y tenemos que acatarnos a cada una de ellas siempre y cuando llegando a la conclusión de que nada más se tiene que hablar de un solo pacto. Bueno, pues había una ocasión, por ejemplo, que alguien nos hizo la pregunta y la pregunta fue esta. Digamos, ¿se puede guardar todos los mandamientos o se tienen que guardar todos los mandamientos que están escritos en la Biblia? Bueno, lo que sí podemos afirmar de que hay enseñanzas que existieron en el Antiguo Pacto, por eso se le conoce como Antiguo Testamento, porque la palabra Antiguo Testamento quiere decir una enseñanza ya pasada, que ya no está vigente en la actualidad, y por lo tanto no todo está vigente en la actualidad del Antiguo Testamento. O sea, cuando hablamos de antiguo estamos hablando de pasado. De pasado. Okay. Y el nuevo estamos hablando de presente. Okay. Bueno, pues eso lo entendemos, pero habría una escritura base que podría darnos en estos momentos para poder, digamos, empezar el estudio acerca de los dos pactos, acerca de la diferencia que podría haber. Bueno, pues citando las citas. Sí, por ejemplo, una cita a lo mejor conocida es Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Si gustan vamos a verla, porque mientras estaba el Antiguo Testamento, pues Dios promete, ¿verdad? Dios mismo anuncia que Él precisamente daría un nuevo pacto, ¿verdad? Y esto precisamente le anuncia a su pueblo Israel. ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34? Vamos a ver que mientras el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías pues estaba vivo y a través de nuestro Señor, pues él habla y dice lo que Dios manifiesta a través de su santa y bendita palabra. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ok, bueno, pues nos damos cuenta ahí que, bueno, pues Dios habla a través de su palabra que mientras estaba el antiguo pacto vigente, es decir, Dios había hecho un pacto ya con el pueblo de Israel, y Él les dice, bueno, pues vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero Él menciona algo bien importante, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, que Dios hizo un pacto, y Él dice perfectamente en qué tiempo hizo ese pacto. Dice que lo hizo precisamente cuando toma al pueblo de Israel, lo rescata, en pocas palabras, de las manos de los egipcios, y dice que ahí, después de rescatarlos, por supuesto conocemos, ¿verdad?, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y ahí empieza, digamos, el antiguo pacto. ¿Será esto verdad? Sí, así es. Así es. Por eso pues hay muchas cosas que ya caducaron, ya no están vigentes en la actualidad. Y Dios habla acerca del antiguo pacto. Él dice que vendrán días en que estableceré un nuevo pacto. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé
para sacarlos de la tierra de Egipto. Y luego dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, que desobedecieron la ley de Dios, desobedecieron los mandamientos de Dios, no permanecieron, no continuaron, no pudieron en este caso hacer la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. A pesar de que el pueblo de Israel se esforzó, a pesar de que el pueblo de Israel prácticamente luchó, dice Dios a través de su palabra que hubo una razón para empezar a establecer un nuevo pacto. Y este pacto dice que ahora sería, ¿cuál era la diferencia? Que establecería las leyes no en piedra, ¿no? Sino iba a ser en las tablas de nuestro corazón. Porque pues, desafortunadamente el pueblo era rebelde en todo momento, ¿no? Okay. Bueno, pues si se dan cuenta, entonces se está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué más pudieras agregar, hermano Johnny, ahorita ya 5 minutos? Bueno, pues yo como les he comentado, también nos han llegado bastantes preguntas acerca de esto, porque es muy necesario saber acerca de la palabra del Señor. Y como decíamos, bueno, pues hay 2 pactos, hay 2 testamentos, y es necesario saber cuándo entró en vigor la palabra del Señor, cuándo entró en vigor el Nuevo Testamento. Como dice, ¿por qué hay un testamento, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento? Y bueno, pues aquí en el libro de Hebreos, pues nos dice el mediador de un nuevo pacto. Y bueno, aquí nos dice, ahora bien, el punto principal de los... A ver, pero Hebreos, ¿qué? Hebreos 8, perdón. Hebreos 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, vamos a leerlo desde el 6. Pero, por ejemplo, estamos de acuerdo que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Así es. O sea, que sí, Dios iba a hacer un nuevo pacto, pero no el pacto como el que hizo con el pueblo de Israel al principio. Iba a ser diferente. Un pacto es un acuerdo, puede ser entre una o 2 partes o varias personas. En este caso, pues Dios establece un nuevo acuerdo. Es decir, no el mismo acuerdo, no el mismo pacto que hizo con los primeros padres. Estamos hablando que desde los patriarcas, y hablamos por supuesto de la nación de Israel también. Sí, efectivamente, como dicen, bueno, pues de hecho para eso vino el Señor, no para para establecer un nuevo testamento, como dicen. Pero es necesario entender que, bueno, al haber un testamento, bueno, pues todavía no entra en vigor, todavía no se le es dado a alguien, pues cuando todavía no ha muerto aquel testador, ¿no? Es necesario que haya la muerte de un testador para que entre en vigencia aquel testamento. Por eso es lo cual que muchas veces nos dicen que porque el Señor, bueno, pues vivió el antiguo pacto, el antiguo testamento, vivió en ese tiempo. Y bueno, pues nosotros como cristianos que estamos viviendo en la era cristiana, que es, ya no nos habla a través de los patriarcas, ya nos habla a través de Moisés, como decía nuestro hermano Roberto, sino nos dejó ahora el Nuevo Testamento, que es nuestro mismo Señor el que nos está hablando en esta hora, ¿no? ¿Y entonces Hebreos qué? Hebreos capítulo 8, capítulo 6 al 7, pero ahora tanto mejor versículo 6 al 8, 6 al 7, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bueno, pues aquí ya está hablando acerca de un segundo pacto, ¿no? El primer pacto, como decíamos, bueno, pues se refiere al Antiguo Testamento, el cual le hablaba a los patriarcas, a Moisés a través del pueblo de Israel, a través de Moisés. Y bueno, un nuevo pacto, un segundo pacto que ya el Señor nos venía diciendo. Yo quería poner de ejemplo como aquella mujer samaritana, aquella mujer adúltera, perdón, que donde le dicen los sacerdotes, bueno, pues esto nos dice la ley de Moisés, que la apedremos, que la matemos. Y cuando el Señor le dijo, bueno, desde ahora les digo que ya no van a hacer eso más, sino al contrario, ¿no? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, como ese tipo de cosas que antes se hacían en el Antiguo Testamento, que ahora ya no las podemos hacer si guardamos el Antiguo Testamento también. Bueno, pues entonces tendríamos que matar a aquellas mujeres que adulteran, ¿no? Tendríamos que hacer muchas cosas, muchos sacrificios que antes en el Antiguo Testamento se hacían y que ahorita ya no están en vigencia.
que decimos, bueno, vamos a guardar los dos testamentos, bueno, pues vamos a guardarlos completamente, no solamente las cosas que nos convienen, las cosas que nos gustan, y si ya no está en vigor, bueno, pues ya no tenemos que guardar las cosas que están antes, sino las del Nuevo Testamento, donde se complementa mucho mejor, como dicen, mejores promesas tiene el Señor para nosotros. Ok, bueno, pues como lo dice la Escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador o interviene, en pocas palabras, dice, de un mejor pacto. Y él menciona establecido sobre mejores promesas. Y algo bien importante que tenemos que notar aquí es que el escritor de los Hebreos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto quiere decir que tenemos en la Biblia dos testamentos. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros, el Nuevo Testamento de 27 libros, da un total de 66 libros que componen la bendita palabra de nuestro Dios. Pero también debemos de entender que sí hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era exclusivamente para un pueblo, una nación llamada Israel. El Nuevo Testamento ahora es precisamente para todo el mundo. Por eso Jesús, cuando viene aquí a la tierra en Juan 3:16, dice que Dios amó tanto ¿a qué? Al mundo. No dice que amó a Israel nada más, no dice que amó nada más a su pueblo, dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, no dice nada más el pueblo, sino todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esa razón dice el escritor de los Hebreos que ahora el ministerio que Cristo viene a establecer es mejor y está basado sobre mejores promesas. Y dice la palabra del Señor que el Antiguo Testamento tuvo defectos y por esa razón se hizo un Nuevo Testamento. Un ejemplo, papá, ¿se acuerda cuando por ejemplo se ponía el papá ponía un ejemplo, valga la redundancia, de un testamento, digamos, que se hace, ¿verdad? ¿Por qué razón mencionaba usted acerca de ese ejemplo, digamos? ¿Cómo lo mencionaba? Bueno, mi padre fuimos 12 hijos, incluyendo mujeres, y se nos dio equitativamente de acuerdo a cómo lo formó mi padre el testamento, pero cuando él murió ya no tuvo validez su testamento, tuvo que hacerse otro, ya con la cantidad que se le había asignado desde un principio. A ver, no entendí. Bueno, mi padre hizo un testamento, puso de herederos a los 12, Okay. pero cuando él murió, entró en vigor su testamento, porque mientras él llevaba la dirección de todo lo que él tenía y decía, es mío, lo que yo decida se va a hacer. Y cuando él murió, se tenía que hacer otro testamento para cada uno. La cantidad que le tocó, eso es lo que iba a poner en su testamento. Entonces, de esa manera, caducaba el Antiguo Testamento. Y ahí está colgado, pero no sirve de nada. A ver, no Para entendí otra nosotros. vez. O sea que, por ejemplo, mi abuelito tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos, cuando él muere, pues les deja a todos equitativamente. Y, por ejemplo, cada uno le correspondía la herencia, cierta herencia, pero usted menciona que después de que él murió, se invalidó ya, pero entró en vigor primero el testamento de él, pero después, ¿por qué lo invalidaron? O sea, no entiendo. O sea, no entiendo por qué se invalidó y se hizo otro testamento. O sea, ¿quién hizo otro testamento? Pues todos. Ah, o Son sea, los cada hijos, uno. Cada O sea, cada uno tuvo que hacer un testamento para que usted dejara a sus hijos y él a sus otros hijos, por así decirlo. Y cada uno tuvo que hacer un testamento diferente, porque el testamento de papá, el de mi abuelito, el antiguo, por así decirlo, no tenía vigencia, ya que estos eran otros hijos, digamos, que a él no había escogido o elegido para dejarles la primera herencia.
Bueno, pues algo semejante creo yo que pasó con el mismo pueblo de Israel. Recordemos también que Dios a través de su palabra primero les dice, bueno, ¿saben qué? Voy a establecer un nuevo pacto, pero no como el que hice con sus padres, porque yo los saqué de la tierra de Egipto, dice, y ellos no permanecieron en mi pacto. Y ahora dice, los hizo en piedra, por supuesto, ¿verdad? A través del dedo de Dios. Primero fue a través de Moisés. Y dice la palabra, o primero el dedo de Dios, después a través de Moisés. Y dice la palabra del Señor que ahora venía a establecer un Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento era basado sobre mejores promesas. Entonces aquí nosotros tenemos que indagar y saber, por ejemplo, por qué es diferente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué más podríamos agregar, hermano Robert? Pues también igual cuando fue la última cena del Señor, en ese momento un pacto se sellaba con la sangre, ¿no? Entonces siempre cuando en Mateo capítulo 26, 28, Ajá. dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Como ahorita decía, ejemplo, el sacerdocio que había Dios constituido, pues ciertamente era imperfecto. Tenía que llegar a algo perfecto, que en el caso fue Jesús, que fue sin mancha, y pues por medio del sacrificio en la cruz estaba estableciendo ese nuevo pacto, entre lo que en un momento en Jeremías se había anunciado, porque por ejemplo la Biblia es cristocéntrica, desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona a Jesucristo. Y quizás en el Antiguo Testamento eran figuras de lo que iba a venir. Entonces, parte del nuevo pacto, Dios lo estaba estableciendo con su sangre, porque dice la Biblia, en la sangre está la vida, y Dios quería, porque sabía, igual lo imperfecto que somos nosotros, vino Jesús a morir. Ok, bueno, pues esto es lo que menciona en el libro de Mateo, me comentaste. También en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo tomado o cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, que Cristo también nos anuncia o nos dice acerca del nuevo pacto o del Nuevo Testamento que iba a entrar en vigor, y que este precisamente iba a ser ratificado a través de la sangre del mismo Señor Jesucristo. Ahora, sabemos precisamente que el escritor de los Hebreos también menciona algo ahí en Hebreos capítulo 8 versículo 13. En Hebreos capítulo 8 versículo 13 dice que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces nos damos cuenta que el escritor de los Hebreos dice, bueno, vienen días, lo mismo que Jeremías repite, bueno, el escritor de los Hebreos también lo menciona, y dice que el mismo Dios establecería un nuevo pacto, y no como el pacto que hizo con la casa de Israel o con los primeros padres, sino que iba a ser totalmente diferente. Y luego él menciona que al decir nuevo pacto, es decir, dice, esto quiere decir que ha dado por viejo al primero. Y la pregunta, ¿cuál es el primero? Es el Antiguo Testamento. Entonces da por viejo el Antiguo Testamento, dice, lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. No desaparece, pero está próximo, dice el escritor de los Hebreos, tanto y es así que hoy todavía tenemos los 66 libros en nuestras manos, y no podemos como cristianos, ¿verdad?, a lo mejor arrancar el Antiguo Testamento, dejarlo a un lado y únicamente utilizar el Nuevo Testamento. Esto es lo que Dios no dice, pero Dios sí dice que lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora, ¿qué semejanza podríamos hablar acerca de entre los dos pactos? Bueno, lo que yo he entendido, un pacto no se le debe añadir ni quitarle, como nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 15. Aquí dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, debemos respetar eso. Y cuando tratamos de incluir el Antiguo Testamento con el Nuevo, pues
queramos o no queramos, debemos reconocer que no le debemos añadir. Ok, esto quiere decir que no podemos traer enseñanzas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No podemos incluir, digamos, enseñanzas que fueron exclusivamente para el pueblo cristiano que se apliquen también para los judíos. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento encontramos algo que habla el Nuevo Testamento, podemos tomarlos como ejemplo. Siempre y cuando estén en el Nuevo Que Testamento. estén en el Nuevo Testamento. Yo siempre Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a la Cena del Señor, que era la Pascua en ese tiempo. También la oración fue desde el Antiguo Testamento. Y por eso tenemos que llevarlo acá también. ¿Por qué? Porque está en el Nuevo Testamento. Otro de los ejemplos que podríamos tomar es el quinto mandamiento, cuando dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A veces no creemos que los 10 mandamientos fueron abolidos, pero los 10 mandamientos fueron abolidos, quiero decirles. Fueron quitados de acuerdo a la palabra del Señor. Cristo los quitó, los clavó en la cruz, allí en Colosenses 3:14 en adelante dice esto. Pero ahora, lo más importante aquí es entender, bueno, si quitó los 10 mandamientos es por esa razón que no guardamos el sábado, porque si no estaríamos todavía guardando toda la ley. Si no guardamos el sábado, entonces tendríamos o si guardáramos el sábado, tendríamos que guardar todos los demás mandamientos. Y por eso muchas personas dicen, bueno, entonces, ¿cómo está eso si ustedes están guardando el quinto mandamiento? Bueno, pues es que el quinto mandamiento en el Nuevo Testamento Jesús prácticamente lo vuelve a repetir, y también de la misma manera el apóstol Pablo lo menciona cuando dice en Efesios capítulo 6 que los hijos tienen que honrar a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces son ciertos mandamientos que hoy están en el Nuevo Testamento, pero que muchos de ellos, por ejemplo, que eran parte del Antiguo Testamento, no los podemos guardar. Y vamos a ver la razón o digamos la forma por la cual habla la Biblia entre los dos pactos. Por ejemplo, papá mencionaba el libro de Gálatas, pero los dos pactos, por ejemplo, la semejanza entre ellos es que son divinos. Tenemos que entender que son divinos, dice Hebreos 1:1-2, que Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas, pero en nuestros tiempos nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Aquí dice la forma también, ¿por qué se hizo el Nuevo Testamento? Porque aquí dice en el capítulo 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, al fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿De qué ley está hablando? Aquí está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Entonces la ley nos sirvió como un camino para llevarnos a el Cristo. Antiguo Testamento entonces nos sirve como un camino, un ayor, es decir, un tutor para llevarnos a Cristo. Esto es lo que hace entonces el Antiguo Testamento hoy en estos días, hermano Alex. Estaba yo checando y como lo estaban comentando ahorita, precisamente en el libro de Deuteronomio nos dice para quién fue dirigido, en este caso, pues la ley del Antiguo Testamento, en este caso el primer pacto, que es el antiguo pacto, que era únicamente, exclusivamente para el pueblo de Israel, como tú lo comentaste hace un momento, y en Mateo 28:18, que es donde dice de la comisión, habla de la comisión que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y ahí se refiere a todo el mundo. Entonces es el pacto que en este caso vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, y también, por decir, esa es una diferencia. Pero a ver, ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 5:1-3, que dice de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel,
los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para poner por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es a lo que se refiere. En este caso, que el pacto que estaba haciendo nuestro Dios pues, era precisamente para el pueblo de Israel, ¿no? Era únicamente, exclusivamente para ellos. Y como te digo, en Mateo 28, 18, ahí precisamente dice el de los 10 mandamientos, te habla acerca de eso. A ver, también Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2. 4, 1 al 2. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mande, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces vemos que Dios les habla precisamente a un pueblo llamado Israel, y nuevamente en el capítulo 5, como tú mencionabas, versículo 1 al 3, Dios mismo hace este pacto y dice que el mismo Dios, hablando Moisés, por ejemplo, dice que no con nuestros padres hizo ese pacto, sino con los que estamos hoy vivos. Es decir, que únicamente con un pueblo llamado Israel, solamente para los judíos. La otra cita que les daba era precisamente donde fue la gran comisión, que nuestro Señor Jesucristo era lo que Él mandó, en este caso, a que predicaran el Evangelio, ya no solamente al pueblo de Israel, sino decía que a todas las naciones, en este caso. Antes, si se dan cuenta, por ejemplo, Roberto, Johnny, Alex, a un papá, por ejemplo, antes se dan cuenta, Dios nada más se dirigía a un pueblo llamado Israel. Dios no elegía a otros pueblos, es decir, los otros pueblos no eran su pueblo, tanto que a la nación o a Jacob, en este caso se le cambia su nombre y se le pone Israel, que hablamos que es el pueblo precisamente de Dios, y es por esa razón que la nación de Israel la componen los 12 hijos de Jacob, o que hoy conocemos como las 12 tribus de Israel. Y pues lógicamente que Dios le habla a ese pueblo, Dios libera a ese pueblo, dice, con los que liberé hago ese pacto. Y por eso Jeremías, el profeta Jeremías decía, ¿saben qué? Vienen días en los cuales dice Dios que establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, que no era entonces el mismo pacto, no era con el mismo pueblo, sino que dice con la casa de Israel y con la casa de Judá, que no eran el mismo. Y luego lo que te dice ahí por decir en Hebreos, en el antiguo pacto se decía que era sellado por la sangre de los animales, y el nuevo pacto es sellado por la sangre del Hijo de Dios, que es en Hebreos 9, 11 al 15. Es lo que te dice. Esa es la diferencia, digamos que en el Ajá, Antiguo Testamento era con sangre de animales. Y si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados. Es decir, que aún la sangre de los animales no quitaban los pecados. Y en el Nuevo Testamento dice, nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Esa es la diferencia. Y fue con la sangre de Cristo. Es la única que pudo hacer perfecto lo imperfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Era temporal, sí o no? Era por un tiempo, ¿no? El Antiguo Testamento, sí, por un tiempo. Que hay como mandamientos eternos, son los que hasta en la actualidad todavía los llevamos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice, y diciendo luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El Antiguo. Para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El Nuevo Testamento. Entonces,
¿qué pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, si hablamos de los del séptimo día, que valga la redundancia, por ejemplo, que guardan el día sábado, digamos, y que ellos, por ejemplo, sí se basan en el Antiguo Testamento para guardar, digamos, el séptimo día como mandamiento, como día de reposo? ¿Qué podríamos nosotros ayudarles a decirles o cómo enseñar la escritura que el séptimo día pues era exclusivamente para un pueblo de Israel? Porque si guardaban, por ejemplo, el día sábado, tenían que también guardar ¿qué? La pena No, y es que fíjate, al no guardarlo. lo que dice ahí en 2 de Corintios capítulo 3, desde el versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aunque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Ahí es a lo que tú estás diciendo, ¿no? Acerca de eso. Pues ellos todavía tienen el velo, ¿no? Todavía no quieren entender que precisamente ya no estamos viviendo en este pacto, ¿no? Porque dice, ellos cuando leen a Moisés, cuando leen el Antiguo Testamento, porque pues la ley era precisamente eso, todavía se siguen dirigiendo a eso. Por ejemplo, una de las cosas que se guardaban en el Antiguo Testamento, como volvemos a repetir, era el día de reposo, el séptimo día que hoy conocemos, pero hay muchas otras cosas como la circuncisión. A hoy, por ejemplo, inclusive estamos hablando que en el libro de los Hechos, cuando tuvieron ese gran problema, digamos, los judíos y los gentiles, porque se estaban convirtiendo al cristianismo, los judíos querían precisamente que los gentiles se circuncidaran. Yo no sé si recuerdan este aspecto, pero ellos querían que se circuncidaran. Y el apóstol Pablo y aún, digo, el apóstol Jacobo y todos los demás apóstoles, pues ellos dijeron, tuvo la última palabra Jacobo, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les mande que se abstengan de lo ahogado, de sangre, de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Entonces, esto fue precisamente porque ellos querían que se circuncidaran, que guardaran, por ejemplo, estoy muy seguro del día sábado, que lo guardaran, que también se circuncidaran. Pero ¿qué más cosas podríamos decir que hoy en la actualidad vemos que todavía muchos están guardando el Antiguo Testamento y que lamentablemente, como decía el Señor, dice, este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas? Es un nuevo pacto, es algo diferente. Así es. Bueno, pues en esta noche llega ya manda tus comentarios, hermano y amigo, como decíamos, desde ya en el tema vamos a estar dando tus comentarios. Y bueno, aquí han llegado los saludos de nuestras hermanas. Nuestra hermana de allá de Estados Unidos dice: buenas noches, mi hermano, Dios los bendiga. Saludos. Nuestra hermana Alicia. Nuestra hermana Patti dice: buenas noches, ya están aquí. Bueno, desde Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, pues nuestro hermano Isaac dice así: para explorar los pecados, el sumo sacerdote rociaba la sangre en el tabernáculo. Para expiar, ¿no? Para expiar, sí. Ok, sí, para que se pudiera perdonar, precisamente él rociaba esta sangre de los animales para que los pecados fueran perdonados. Pero ojo, no quitaba los pecados, es lo que hay que entender. Se perdonaba el pecado, pero no se quitaba el pecado. Y ahora no solamente con la sangre de Cristo se quita el pecado, sino que se borra totalmente el pecado. Por eso es que Dios dice: nunca más. Ah, sí, va a salir papá. Una emergencia. Entonces sí nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Estamos diciendo que hay ciertas prácticas, por ejemplo, que se utilizaban en el Antiguo Testamento que ya no están vigentes en el Nuevo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, parte de la adoración es diferente. No se adora como el pueblo de Israel adoraba, no se hacen holocaustos, tampoco, por ejemplo, estamos hablando del diezmo, estamos hablando de otras cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento y que no son aplicables en el Nuevo Testamento. Estamos viendo prácticamente que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no solamente el día sábado,
No solamente, por ejemplo, los holocaustos o los sacrificios, la circuncisión, sino también la cena del Señor. Por ejemplo, papá mencionaba que la cena del Señor es la sombra, o la sombra era la Pascua, y que ahora se convierte en la cena del Señor. Pero recordemos que la Pascua era anual. Y a hoy, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que en el Nuevo Pacto, es decir, que los primeros cristianos participaron el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Es decir, que el propósito principal era precisamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, era el partimiento del pan. Yo pregunto, por ejemplo, a nuestros hermanos que muchas veces nos reunimos el día domingo, ¿cuál es el propósito principal para poder congregarnos el primer día de la semana? ¿Es para escuchar la palabra? ¿Es para cantar himnos? ¿Es para la alabanza? ¿Es para la oración? Dice Hechos 27 que el primer día de la semana, la reunión principal, el propósito principal es el partimiento del pan, es decir, tomar de la cena del Señor. Primero a los Corintios 10:16 dice que el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Es decir, al participar de la cena del Señor, estamos teniendo comunión con el hermano que está participando en China, en Japón, en Australia, en otros lugares de este mundo, cuando lo hace el primer día de la semana. Tenemos comunión con todos ellos. En el nuevo pacto es diferente que en el antiguo pacto. Recuerdan que, por ejemplo, en el antiguo pacto, cuando Dios saca, por ejemplo, al pueblo de Israel, después de eso les dice, ¿saben qué? Ahora el día 14 de este mes inmolarán un cordero por familia. Ese era el sacrificio del Cordero Pascual. Y el 14 de cada mes, del primero de cada mes del año, dice que tenían que apartar, y después el día 14, que era el 14 de Nisan o el 14 de abril, ellos tenían que celebrar lo que hoy conocemos como la Pascua. Entonces sí, nosotros necesitamos entender que había ciertas prácticas de adoración que ahora en el Nuevo Testamento son totalmente diferentes. Nos hacen una pregunta, por ejemplo, a nosotros. Nos dicen por qué razón participamos el primer día de la semana, no participamos cada mes, cada 3 meses o cada año de la cena del Señor. Pues ya lo comentábamos hace unos momentos, pero pues, porque el Nuevo Testamento señala el día que tenemos que participar la cena del Señor. Está diciendo una vez que cada primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Hechos 20, 28, ¿no? 27. Sí, de hecho en otras traducciones dice para participar de la cena del Señor. Lenguaje sencillo. En lenguaje sencillo, sí. Entonces no se refiere a una comida común. También tenemos que recordar que, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, así como cada semana tiene un primer día, así de la misma manera el pueblo de Israel cada semana tenía un séptimo día, y ellos tenían que guardar el séptimo día, dice, para consagrarlo o santificarlo. De la misma manera, hoy los cristianos, por ejemplo, tenemos que guardar cada primer día de la semana, y en ese primer día de la semana participamos de la cena del Señor. Tenemos el mandamiento de Cristo de que hagan esto para recordarme a mí, número 1, dice Cristo, y número 2, tenemos el ejemplo aprobado en Hechos 27 del día que podemos participar de la cena del Señor. Por 300 años los primeros cristianos estuvieron participando cada primer día de la semana. Eusebio, por ejemplo, el historiador padre de la historia de la iglesia, pues menciona que precisamente el cristiano o los cristianos primitivos participaban de la cena del Señor cada primer día de la semana. Entonces, aparte de la historia de la iglesia primitiva, tenemos la Biblia para poder entender que o por qué razón se participa el primer día de la semana de la cena del Señor. También tenemos que utilizar los elementos que se utilizaron en el Nuevo Testamento, que fue pan sin levadura, fue fruto de la vid, no es vino tinto, no es vino fermentado, y también tenemos que utilizar una sola copa, de acuerdo a la misma palabra del Señor, porque dice, esta copa es el nuevo pacto. Jesús dijo, beban de ella que todos.
Así como si ustedes, por ejemplo, recordarán, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenía que ser un cordero por familia. De la misma manera, hoy en el Nuevo Testamento, tiene que ser una copa por congregación, un pan por congregación y un fruto de la vid por congregación. Porque si nosotros no hacemos de esta manera, estamos quitando y estamos agregando a lo que la Biblia no enseña. Es por esa razón que en el Nuevo Testamento tenemos que tener cuidado de las prácticas que muchas veces nosotros tenemos. La Biblia entonces enseña que hay mucha diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora algo Bueno, llega otro comentario también de nuestro hermano Isaac. Dice, el problema es que el tabernáculo estaba en el templo y el templo fue destruido y es imposible. Solo con la sangre de Cristo puede ser limpiada. Los judíos hoy en día no pueden expiar sus pecados. El único sacrificio que puede limpiarnos es el de Cristo. Ok, bueno, pues estamos de acuerdo, nuestro hermano Isaac. Por ejemplo, Mateo 5, 17 al 19. ¿Qué piensan de este versículo, jóvenes? Mateo 5, 17 al 19. Y ahorita papá que nos ayude también en este. Porque este es uno de los versículos que, por ejemplo, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿por qué no, digamos, no se debe de guardar ciertas cosas del Antiguo? Muchas veces nos dicen que Mateo 5, 17 al 19, Jesús mismo lo habla. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué piensan? Bueno, no, ¿verdad? Dijimos que no íbamos a pensar más allá de lo que está escrito. Bueno, para nosotros entendemos que Cristo vivió bajo el antiguo pacto y él tenía que cumplir la ley. Él es el único que la cumplió. Y nosotros ahora tenemos que cumplir su ley establecida en el Nuevo Testamento. Johnny. Sí, pues como dice mi papá, pues prácticamente nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que vivir, padecer aquella ley, porque bueno, pues ese era el propósito, ¿no? Que el Señor viniera, padeciera, y bueno, pues aún lo mataran, aún se sacrificara el Señor por nosotros, y bueno, ya después, como decimos, ya después entró en vigor la nueva ley. Pero no es que nosotros le estamos quitando, ¿no? Sino que ahí está, pero ya no está vigente, ¿no? Ok. Roberto. Pues, bueno, yo antes de contestar la pregunta quiero tocar el Juan 19. Ajá. Para Juan 19, versículo 30. Ahí es el pasaje donde ya Jesús se encuentra ya en la cruz. 19:30. Ajá. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado significa completar, ejecutar, terminar, acabar. Entonces, en ese momento cuando estaba en la cruz, pues estaba acabando y estaba cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, ahí es donde igual se acaban la ley ceremonial, o sea, ya no, como igual, aún a pesar, ejemplo, del pueblo que era para el pueblo de Israel, Dios ya en ese momento ya estaba cumpliendo con el antiguo pacto y estableciendo ese nuevo pacto que lo habíamos visto en la sangre. Entonces, en base a este versículo que dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, en ese momento, pues, Dios tenía en ese pensamiento, ¿no? O sea, no vino al contrario, ahí las leyes, ejemplo, yo en lo personal, ejemplo, digo, en base a lo que he estado, digo, como ahorita, que la ley moral es la que pues, subió hoy el estándar, ¿no? Por ejemplo, cuando le decía una vez al joven, ¿no? Es que yo he guardado los mandamientos. Hoy se empezó a subir más el estándar, ¿no? Porque Dios dice, no nada más te digo aquel que codicia a una mujer, sino aquel que ya desde su corazón, pues ya adulteró, ¿no? Entonces, hoy tenemos
convicción, pero ya no por una ley, sino ya nuestro corazón. Bueno, pues ahí tenemos ya lo que Dios dice a través de su palabra. Son los comentarios a través de las escrituras. Hermano Alex, de Mateo 5, 17 al 19, lo mismo que les pregunté a todos. Lo mismo que ellos comentaron. No, la verdad, como decían nuestros hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir lo que en este caso pues su padre le había dicho, y pues él tenía que estar bajo la ley del Antiguo Testamento, y como lo mencionó Robert, y fue precisamente el versículo que completó todo esto, pues que cuando él en este caso ya estaba en la cruz, fue cuando él ya cumplió con todo lo establecido, ¿no? Hasta ese momento iba a entrar el nuevo pacto, pero mientras pues no podía, en este caso, como lo mencionaba porque dice porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo estaba mencionando que algo se tenía que cumplir, y él venía precisamente a cumplir lo que pues en este caso nuestro Padre Dios le había dicho, o le había encargado que él cumpliese, ¿no? Entonces, de acuerdo a las escrituras, nos damos cuenta precisamente que la palabra consumado es precisamente terminado, acabado, cumplido. Y de la misma manera la palabra hasta que todo se haya cumplido, la palabra hasta es un adverbio de tiempo que determina cierta duración de una cosa. Entonces Jesucristo precisamente dice hasta que todo se haya cumplido. Cuando Él dice consumado es precisamente el cumplimiento de todas las profecías, de lo que se hablaba Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. En todo eso se consumó, se cumplió, en pocas palabras. Es por esa razón que Él guardó el día sábado. Es por eso que él tuvo que ser circuncidado al 8º día de nacido. Entonces es por esa razón, ¿verdad?, que fue presentado en el templo. Y podríamos mencionar otras cosas como la ley ceremonial, precisamente que eran estas ceremonias que Dios totalmente decía tenían que acabarse, pero no tan solo ellas, sino hay que ver que la misma ley moral, la ceremonial, pues son una sola, de acuerdo al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se aplica nada más a una sola. Es decir, Dios las pone de una sola forma, y por esa razón dice, esto es lo que ya se ha acabado. El Antiguo Pacto está terminado, está totalmente quitado, porque dice Cristo, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, ¿cómo podemos comprobar o con qué podemos añadir? Nada más para agregar, bueno, de que tocabas del séptimo día, de los que dicen del séptimo día, bueno, aquí nuestro hermano nos hace un muy buen comentario donde dice lo que quieren decir que era ya el día domingo, así que los del séptimo día interpretan mal Hechos 27. Dice sabatón en griego, pero el sábado acababa a las 6 y la cena se efectuaba después. Así es, después de las 6 de la tarde. Así Era lo que se marcaba a través de la ley, que después de la puesta del sol. Y es por esa razón que, bueno, qué buen comentario de verdad, porque es la palabra que se utiliza ahí en el griego, que es sabatón, y ellos dicen es sábado, y no, el primer de la semana se mencionaba primero porque hay varios sábados, era el gran sábado, entonces se menciona precisamente el sabatón, y se menciona que fue cuando se toma la cena del Señor, pero como vemos fue precisamente el primer día de la semana. Así es. Después de las 6 de la tarde. Bueno, ¿qué más podemos agregar? ¿Para qué entonces sirve la ley? ¿Qué dijimos? ¿Para qué? Gálatas 3:19. Nos sirvió para un camino para llegar aquí. Así es. Porque muchos nos han preguntado eso, entonces ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento? Porque muchos dicen, entonces tírenlo. O sea, nos han dicho de verdad, o quítenlo de ahí. Dice, si no les sirve. No es que no nos sirva, pero Gálatas 3:19 al 22 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gálatas 3:19 al 22. Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia,
fuera verdadera por la ley, mas la Escritura le encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, hasta que Cristo naciese y hasta que se cumpliese todo esto, dice que, bueno, pues Dios da la promesa a los creyentes a través de la fe en Jesucristo. Así También es. encontramos Dice, que- dice más adelantito en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la... Venida la fe, Ah. en el versículo 25, ya no estamos bajo ayo. Recuerdan que Juan 1.17 dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? De Jesucristo. Y es lo único que tenemos que entender. Por esa razón la pregunta es que los primeros cristianos dice que perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles, no de Moisés, no de los profetas. Esto es lo que hay que entender. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. 4 cosas que los primeros cristianos perseveraban. ¿Sí? Estas cosas, dice, eran las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles. Por esa razón nosotros tenemos que ver desde la muerte de Cristo hacia acá para ver la vida de los primeros cristianos. El libro de los Hechos es un libro de historia, es la historia de la iglesia primitiva, cómo tiene un desarrollo. Primera, segunda, tercera, primera, segunda de Corintios y las demás, las cartas paulinas, hablando de las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que fueron cartas dirigidas a las iglesias. Entonces estas cartas eran precisamente de inspiración divina y ahí viene lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Entonces sí, nosotros necesitamos ver cómo adoraba la iglesia primitiva, qué era lo que se hacía dentro de la iglesia primitiva para no caer en errores de tomar partes del Antiguo Testamento para llevarlas a ¿qué? Al Nuevo Testamento. Recuerden, es necesario que nosotros entendamos que el Antiguo Testamento era precisamente para un pueblo llamado Israel. Luego también nos dice en Galatas que el que quiere guardar la ley del Antiguo Testamento tiene que guardarla toda y no la pueden guardar. Por ejemplo, pueden guardar el sábado, pero no pueden matar a aquel que falta el sábado. Y en ese tiempo sí se hacía. No pueden llevar esa ley. La ley del Nuevo Testamento, pues están regidas, la ley del país de México. Entonces de esa manera pues podemos guardar el Nuevo Testamento. Y ya no el Antiguo Testamento. Así es. ¿Qué más prácticas podremos encontrar en el Antiguo Testamento que ya no están vigentes en el Nuevo Testamento? Pues hay varias, como decíamos, aquella mujer adúltera, por ejemplo también, bueno, cuando a las alabanzas, ¿no? Que decían con el pandero, con todo esto, que ya en el Nuevo Testamento decían que ya cantaban, ya no usaban aquellos tipos de instrumentos musicales. No recuerdo en Salmos, ¿no? Es donde decía, y que ya en el Nuevo Testamento ya decía que los primeros cristianos salían al monte y cantaban, o que cantaban himnos, salmos y cánticos espirituales, todo este tipo de cosas. Bueno, esto es una de las cosas que podemos ver también, ¿no? Ok, bueno, pues este es el tema de los 2 pactos. Vamos a estar hablando, por supuesto, acerca de que nosotros como cristianos estamos, dice el libro de 1 Corintios, que somos ministros de un nuevo pacto, ¿sí? Entonces Dios nos ha dado ese servicio que es precisamente dirigirnos hacia Él a través de un nuevo pacto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento y por supuesto basar todas nuestras enseñanzas en el Nuevo Testamento. Es por eso que tenemos que tener bastante cuidado. Si en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Dios prohibía que cualquiera que le quite o le añadiera a la ley del Antiguo Testamento iba a ser quitado, quebrantado, desarraigado de su pueblo, a hoy en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, da esa misma aplicación, diciendo que cualquiera que le añada o le quite
él también recibirá de la ira de Dios, pero no tan solo eso, dice que las plagas que están escritas en este libro. Así entonces es que no podemos entonces nosotros como cristianos decir, bueno, yo pienso que, mira, en Deuteronomio dice esto, y pues, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ya no podemos hacerlo entonces como cristianos, ¿no? Pero como decíamos, debemos de usar como aplicábamos de la hermenéutica, ¿no? Tenemos que tener primeramente un mandamiento directo en el Nuevo Testamento, ¿no? O un ejemplo probado, o una indiferencia necesaria para que podamos aplicar en nuestra vida, o bueno, como cristianos, algo. Si está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento, lo podemos tomar como ejemplo, entonces. Dice el libro de Romanos que todo lo que se escribió antes fue para nuestro ejemplo. Okay. El libro de 1 Corintios de la misma manera habla acerca de esto, es para nuestro ejemplo, pero ojo, el ejemplo es no hacer lo que ellos hicieron, porque ellos no permanecieron en el pacto, no codiciar, no hacer esto, no, o sea, todo lo malo que prácticamente que Dios aborrecía en el Antiguo Testamento, dice Dios, les sirve a ustedes como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que nos han alcanzado los fines de este siglo. Entonces hay ciertas cosas que nos ayudan a nosotros a entender que no podemos de verdad estar viviendo bajo el Antiguo Testamento, porque es la sombra. El sábado era la sombra del día domingo, la Pascua era la sombra de la Cena del Señor, en la 10ª parte era la sombra de lo que era en el Nuevo Testamento que llamamos ofrenda, que es un sacrificio, todavía más de la 10ª parte. A hoy el cristiano es obligado, de acuerdo a la palabra del Señor, que lo dé como propuso en su corazón. Y se oye la palabra obligado, pero les voy a decir por qué. Porque dice la Escritura ahí en el libro de 1 Corintios en cuanto a la ofrenda, y la ofrenda es un sacrificio. ¿Sí? Es la verdad. Entonces son ciertas cosas que tenemos que decir que fueron sombras de lo que había de venir, y lo que vino fue Cristo. Entonces hay cosas que se hacían en el Antiguo Testamento y que hoy ya no se hacen en el Nuevo Testamento. Entonces, como dicen, bueno, como decías tú, bueno, ya fueron quitados aquellos 10 mandamientos, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento también nos da los mandamientos para los cristianos, ¿no? Y bueno, y le preguntaban, decían, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Pues como decíamos, obviamente si amamos al Señor, si amamos a nuestro prójimo, no vamos a quererlo matar, ¿no? No vamos a codiciar, no vamos a adulterar, no vamos a hacer nada de esto, ¿no? Como que se resumen en estos 2 mandamientos, los 10 mandamientos que antes tenía, sí, ¿no? Y ahora, como lo decía también Robert hace un rato, que por ejemplo, antes digamos, el mandamiento era no adulterarás en la acción, pero ahora no solamente en la acción, sino también aún con el pensamiento. Dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, pues ya adulteró ¿dónde? En su corazón, se convierte en adúltero. Aquel que odia a su hermano se convierte en homicida. Entonces, de verdad, entonces nos damos cuenta que ahora es una exigencia, pues, vivimos bajo mejores promesas, sí, pero ahora es más todavía lo que el Señor nos dice. Ahora, este es el pacto que yo voy a establecer contigo. Miras a una mujer para codiciar, ya adulteraste. ¿Sí? Odias a tu hermano, ya asesinaste. Así de sencillo. Entonces son ciertas cosas que ya Dios nos dice, ¿sabes qué? Ahora hasta con el pensamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, por esa razón Dios nos exige, por supuesto, enseñanza. Y bueno, pues el próximo programa hablamos de la escritura, solamente a través de las escrituras vamos a estar hablando acerca de la oración. Los 5 actos de adoración, que es la oración, es el canto, es la cena del Señor, es la ofrenda, y por último vamos a tocar la predicación. ¿Sí? ¿Por qué razón Dios nos exige una forma para orarle o pedirle a Él, pero también una forma de cantarle, una forma de ministrar en cuanto a la cena del Señor, de ofrendar, pero también en cuanto a la predicación? ¿Qué diferencia hay dentro de las iglesias en los 5 puntos de adoración? Hay muchas, y una de ellas, por ejemplo, vimos son los 2 testamentos, no todos. Por eso el Señor oró al final en Juan 17 oró para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo podemos lograr la unidad dentro de la hermandad cristiana?
¿Cómo? Bueno, es que yo no leí, ahora sí que yo no entendí, como estaba leyendo un comentario que estaba llegando aquí. Lo que yo entiendo, si nosotros sabemos que toda la autoridad la tiene Cristo en el cielo y en la tierra, ¿quiénes somos nosotros para cambiar las cosas? Tenemos que enseñar tal como Él enseñó. Porque Él dice que toda la autoridad la tiene en el cielo y en la tierra. ¿Cómo lograr la unidad bíblica entre toda la hermandad? Pues prácticamente todos llegar a una misma mente y a un mismo parecer, ¿no? Como cristianos, como lo manda la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que Pablo decía, no pienses más allá de lo que está? Escrito. El problema es cuando pensamos más allá de lo que está escrito. Entonces, el lema de la Iglesia de Cristo es no pensar más allá de lo que está escrito. Es solo la Escritura, solo la Escritura. La Escritura se interpreta por ella misma, no hay necesidad de que yo la interprete de otra forma, sino que ella habla de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el tema. Robert, ¿algo Yo que quería agregar? agregar el comentario a la pregunta ¿cómo vamos a tener comunión? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, pues para poder tener comunión unos con otros, pues primero tenemos que tener comunión con Él. Ok. Para poder, ¿Y cómo podemos lograr tener la comunión con Él? ¿cómo podemos tener? Pues limpiándonos, por ejemplo, igual Ok. de todo pecado. Recuerdan que, por ejemplo, hay una de las cosas que Dios dice a través de su palabra, que la comunión que se puede tener con Él es precisamente es la palabra comunión del griego kaionia, que es participar todos de una misma cosa, es decir, que tener una misma enseñanza, un mismo pensamiento, es todo lo que Dios manda a través de su palabra. Y bueno, pues algo que nos dice primera de Juan, ahí en el capítulo 5, dice que cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo, no tiene comunión con el Padre y no tiene comunión con el Hijo. Entonces sí es bien importante que nosotros tengamos esa comunión. Sí. Primero Juan 1.9, ¿no? 1.9. Era primero Juan 1.9, para no Sí. decir algo que no. Sí. 6 al 9. ¿Sí? No sé. Cualquiera que se extravee Ah, ok. y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ok. Juan, Sí, primera. Primera de Juan. Ok, en lo que el hermano Alex lo busca, bueno, ya que han llegado otros comentarios, gracias en verdad le damos porque, bueno, pues nos han apoyado con sus comentarios muy buenos que han llegado. Y bueno, nuestro hermano Isaac dice ya en esta noche, dice, él ya está pasando al otro tema, acerca de la música en la adoración. Dice, la música instrumental aparece en el año 670 después de Cristo y en el año 1000 antes de Cristo David los infiltró. Ahí, bueno, aquí dice nuestra hermana Patti, dice, papá, le mandan saludos Moisés, el hermano de Carlos Daniel. Y bueno, y dice nuestro hermano otra vez, dice aquí, nunca fue un mandamiento el utilizar instrumento, ni en el Antiguo, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Bueno, estos ya son comentarios muy buenos, por cierto, pero como decíamos, la próxima semana vamos a estar tocando En la oración, y ya la siguiente sería ok. el instrumento musical dentro de la iglesia. Porque sí, por ejemplo, no solamente la oración diferimos o somos diferentes, digamos, en otros grupos religiosos, sino también en cuanto al instrumento musical. Nos han preguntado bastante en cuanto al por qué la Iglesia de Cristo no utiliza el instrumento musical y por qué adora al Señor a capela. Pues hay dos tipos de música, la música instrumental y la música vocal. Y una de ellas está autorizada en el Antiguo Testamento y otra de ellas está autorizada en el Nuevo Testamento. Entonces sí, nosotros tenemos que hacer la diferencia y qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Por eso es solo la Escritura, ahí en Colosenses 3.19, Efesios 5.19, Hebreos 13.15, y podríamos mencionar Mateo, cuando Cristo también salió después de tomar la cena del Señor, cantaron un himno, y sucesivamente que menciona los 300 años que se menciona acerca de los primeros cristianos, donde no había el instrumento musical sino hasta el año 600, como menciona 70. nuestro hermano Isaac, me imagino. Y fueron introducidos mucho después de la Iglesia Católica.
No, pues ahí dan las fechas en el comentario, ¿no? Yo. Sí, en el año 670 Ok, después de Cristo. así es. Ok, bueno, pues también nos han dado estos comentarios y bueno, pues no sé si hay va a comentar. Bueno, yo lo que iba a decir, pues en el Antiguo Testamento, Dios a toda la música y decía que ya no quería más oír sus instrumentos. En Amós capítulo 5, versículo 23. Pero recordemos que, por ejemplo, más adelante en Aúna habla acerca de que se tocaran los instrumentos musicales. Hubo un tiempo cuando Dios se disgustó con Israel del norte. Por eso Amós capítulo 5, versículo 23 habla precisamente que pues ya no quería escuchar las salmodias de sus instrumentos. Sí, ya no quería escuchar las melodías de los instrumentos por el pecado que ellos tenían. Y es lo mismo hoy, por ejemplo, nosotros como cristianos, a veces por los pecados que nosotros tenemos, aun cuando le estemos cantando a Dios a capela, aún así Dios dice, aborrece nuestra alabanza. Sí, porque muchas veces con nuestros signos, bueno, nuestros cantos que entonamos al Señor, le prometemos, ¿no? Como decimos, grande gozo hay en mi alma hoy, cuando muchas veces no es cierto, ¿no? O cosas así que muchas veces nosotros declaramos cuando es todo lo contrario lo que estamos sintiendo o estamos haciendo al Así es. Señor. Sí, no, pero sí es un buen comentario, pero sí fue por la causa de Israel, digamos que el pecado que habían cometido, y por esa razón Dios dijo, no, ya no escucharé más las salmodias de tus instrumentos. Entonces hoy, de la misma manera, en el Nuevo Testamento Dios no nos escucha si yo soy un hombre que deliberadamente peco delante de Él. Dios aborrece esa abominación, dice, delante de Dios mis alabanzas y mis oraciones. Dice que Él se voltea su rostro para no oír. Así es. Bueno, dice aquí nuestra hermana Patricia, dice Abel, Moisés ya va a la iglesia, está con su esposa y aquí te envían saludos. Ok, bueno, pues qué bueno escucharlo, Moisés. Dios te bendiga ricamente hasta Ciudad del Carmen, Campeche. Nos sentimos de verdad honrados y sobre todo que nos estés viendo. Y bueno, pues mando saludos no tan solo a ti, sino también a tu familia. Y qué bueno que ya se están congregando en la iglesia del Señor. Dios te bendiga ricamente. Ok, también saludos a una persona llamada David Llanes. Bueno, es la primera vez que me parece que nos ve y le mandamos saludos. Ellos les enviamos el enlace ahorita ya que nos mandaron también saludos. Y dice una persona llamada Lupita Galvis, dice, hola, Dios les bendiga. Galavis. Bueno, pero es que... bueno, dice, hola, Dios les bendiga. Ahí les encargo sus oraciones por mí. Traigo un nuevo trabajo que la dueña es un poco especial. Saludos. Ok, bueno, pues como dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a nuestros amos aun cuando ellos sean difíciles de tratar. Y la verdad, y sujétese al Señor primero y va a ser muy fácil sujetarse a sus amos, como dice, a los amos terrenales. Y Dios bendice, dice que la Escritura, que sea así como José, ¿verdad? El faraón se daba cuenta que el Señor estaba con él. También de la misma manera, cuando entramos a un trabajo, se dan cuenta que el Señor está con nosotros. Porque todo lo que toca tus manos es de bendición. Así es, vamos a estar orando por nuestra hermana ese. Bueno, la persona llamada David Llanes que nos acompaña, qué bueno que nos acompañan. Bueno, desde Tegucigalpa, Honduras. Desde allá nos están acompañando. Bueno, pues ahí saludos a los hermanos de Tegucigalpa, Honduras. Y de verdad es un privilegio que nos esté escuchando. Allá está el Instituto Baxter también. Ok. Ok, bueno, pues saludos y bendiciones hasta allá. Así a es. los hermanos que están con nosotros y gracias por apoyarnos en esta noche. Bueno, pues nuestra hermana Alicia dice, gracias por el tema, hermanos, fue muy claro y entendido, me encantó, Dios los llene de bendiciones. Gracias, de verdad. Dios les bendiga. Ok, nuestra hermana Paz dice, les envían muchos saludos a todos. Ok, bueno, pues aquí ya nos está acompañando más seguido nuestro hermano Roberto. Es un honor, un privilegio que él esté con nosotros ahorita, pues en el primer programa de solamente la escritura o solo a través de las escrituras. Bueno, pues conózcanlo en esta noche. Él es uno de los jóvenes que se ha estado integrando a la Iglesia del Señor. Y bueno, pues ahorita pues estamos, digamos, dando el tema, también de la misma manera le pedimos que estudiara acerca de los dos pactos. Y bueno, pues muchachos, les pedimos también que ahora sí que estudien acerca de la oración para la próxima semana, ¿sí? Para que puedan
saber qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a hacer las comparaciones entre el Antiguo Testamento, cómo se oraba, de qué forma se oraba y cómo se ora o cómo manda Dios orar en el Nuevo Testamento. Recuerden que también, por ejemplo, los testigos de Jehová se dirigen únicamente a Jehová y dicen que es a Jehová, nada más hay que pedir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros oramos acá en el nombre de Jesús? ¿Sí? Y también, por ejemplo, ¿por qué nos dirigimos primero al Padre? El mediador, por supuesto, es Cristo, y en este caso, ¿por qué la iglesia de Cristo? Pues los varones son los que dirigen la oración, las hermanas pues guardan el silencio, o la mayor parte de la congregación no ora en voz alta. Es una de las razones. ¿Cuál será la causa? ¿Será que hay una razón? ¿Hay una forma de orar, o no importa que ores de la forma que tú quieras, pedirle al Señor? ¿O qué es lo que Dios dice en el Nuevo Testamento? Es bien importante nosotros saber eso, porque a medida que vayamos aprendiendo, conociendo de la palabra, nos vamos a ir dando cuenta cómo oró la iglesia primitiva, y es la misma enseñanza para hoy a nosotros como ejemplo, para, como dice la Escritura, siguiendo, perseverando en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y, como dice, las oraciones. Así es. Bien, ¿cómo se oró? Es el tema para la próxima semana. Ok, bueno, sabemos que es necesario, ¿verdad?, para como cristianos, como la iglesia del Señor, aprender todos estos estudios, esto que es la doctrina, porque prácticamente podemos caer muchas veces en errores, aún en la misma iglesia de Cristo, cometer errores en forma de adorar al Señor, o de igual manera muchas veces llegan a otras personas y bueno, nos enseñan la palabra, pero muchas veces de diferente forma ellos la tratan de poner a su modo, de escudriñar a su modo, y bueno, pues hay que estudiar como iglesia de Cristo, ¿no? Sí, la base, pues como decíamos, sembramos una semilla de maíz, hace 2000 años va a crecer maíz. Siembras hoy una semilla de maíz y vuelve a crecer ese mismo maíz. O sea, como dice el Señor, por los frutos los conocerán, y hablando de la enseñanza, pues de la misma manera, la enseñanza tiene que ser la misma de la iglesia primitiva. Estos han sido los comentarios que yo he tenido hoy en esta noche. Y bueno, dicen, por último, nuestra hermana Patti dice que un fuerte abrazo para todos. Ok, bueno, pues gracias. Recibimos el fuerte abrazo, y de la misma manera se los mandamos, ¿no? Así es. Bueno, se despide de ustedes su hermano y amigo Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga ricamente. Bueno, se despide también Eduardo Salinas, y que Dios los bendiga ricamente también por allá, y que sobre todo permanezcan en la doctrina de Cristo. Ok, bueno, pues buenas noches, en verdad nos da bastante gusto. En nombre de todos los que hacemos hoy solo la escritura, bueno, pues le damos las gracias por habernos acompañado, haber tomado su tiempo, y le decimos, bueno, pues siga adelante, sigan las cosas del Señor, y bueno, aquí vamos a estar presentes todos los días sábados a las 8 de la noche. En verdad que nos da bastante gusto. Y bueno, el día de mañana es el día donde los cristianos nos tenemos que ir a congregar. Recuerden congregarse, no falten, porque es un mandamiento, no es una opción congregarte en la casa del Señor, ¿no? Pues igualmente les agradecemos el tiempo que pues dispusieron en esta noche, pues también igual les invitamos a que estudien también el tema para que tengan comentarios dentro de 8 días. Así es. Así es. Ya nos despedimos. Se despide su hermano Eduardo Salinas. Gracias por estarnos acompañando, gracias por sus comentarios, y pues no se olviden del día viernes también de ver el programa de Restaurando Juventud, y pues los días sábados como hoy, solo la escritura, quien lo dice, pues ya con el nuevo título del programa, ya pues hoy también tenemos el privilegio de que nos acompañe pues nuestro papá, nuestro padre, y pues nuestro hermano Robert también. Gracias, bueno señor, gracias por estarnos acompañando. Saludos y bendiciones a todos. Creo que pues hoy nuevamente nos ve nuestro primo. Saludos y bendiciones para su familia, ya que nos está acompañando por segunda vez. Ayer era nada más, en este caso, su esposa,
me decía que mi primo se iba a ir a trabajar o que le tenía que dar de comer. Pero pues ahorita pues nos acompañó, fue lo que me comentó su esposa, que nos estuvo acompañando. Y pues ya lo vieron ustedes, los comentarios que él hizo. Saludos y bendiciones, Aarón, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y pues también a todos los hermanos, la hermana Alicia, la hermana Patti. ¿Quién nos comentó? Nada más. Su familia de allá de Carlos Daniel. Bueno, pues sí, a todos los que comentaron, saludos y bendiciones. Y pues sigan orando por este ministerio que se está llevando a cabo. Y pues nada más, se despide su hermano en Cristo, Eduardo Salinas. Dios les bendiga. Un pequeño comentario. Ok, bueno, pues ya vamos a hacer la última oración. Vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial y de esta manera nos despedimos. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, gracias le damos en esta noche, porque usted es bueno, es bondadoso con nosotros, aún sin merecernos. Le pedimos, Padre, que usted bendiga siempre los hogares representados, el estudio que se ha dado. Le agradecemos, Padre, por habernos ayudado a estudiar y aprender de su palabra. Le suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados, y le pedimos, Padre, su ayuda hoy y siempre, para el próximo programa, Señor, poder estudiar acerca de la oración, del cómo dirigirnos delante de su presencia, de la misma forma, Padre Celestial, lo que usted nos manda a través de su palabra. Gracias, Padre, por estar con nosotros y le agradecemos tanto en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues también nuestro hermano Robert, pues está un amigo, su porra de este lado. Queremos decirle a Josh Que se despierte. que a ver si nos puede acompañar el próximo sábado también para sentarte aquí con nosotros y compartir pues algunas experiencias que pues has tenido, porque sí, también has tenido ciertas experiencias de muchos aspectos, pero sobre todo yo creo que cuando nos acercamos a Dios es cuando más estamos en oración, ¿no? Y una de las cosas que sí puedes compartir con los muchachos el día viernes también a las 8 de la noche, y bueno, pues son jóvenes que pudieran integrarse dentro de la familia del Señor. De verdad, les invitamos. Bueno, pues nos despedimos y podemos dejar de grabar cuando ya hayamos terminado la oración. No sé, hermano Johnny, si ya terminamos la oración ahí en la repetición. Así es. Dios los bendiga, excelente tema, muchas felicidades por el No, día. soy nuestro hermano Batman. Ay. ¿Y qué opinión tiene usted ¿Qué opinión? del estudio? Muy bueno, Bueno, ahorita todavía está